a poner a grabar esto. Y bueno, les doy la bienvenida a esta primera actividad paralela en el marco del 21 Festival Internacional de Escuelas de Cine, que como saben comenzó ayer en una preciosa doble proyección de apertura en la Sala Citarrosa aquí en Montevideo. Ojalá pudiéramos tener este encuentro con Jonás personalmente, pero bueno, es un año particular donde muchos de los encuentros y de las actividades siguen sucediendo por ahora en este formato online. Ojalá que muy pronto podamos tener alguna excusa para encontrarnos. Primero que nada, muchas gracias y bienvenido, Jonás, a este encuentro. Sabemos que estás con mucho trabajo trabajando en nuevas películas y que te has hecho un tiempo para estar con nosotros, así que doble agradecimiento por hacerte ese tiempo y bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, Enrique, y nada, estoy muy bien, encantado aquí de pasar un rato con ustedes. Nada, y sí, nada, invitaros en realidad a veros las caras, porque si no es muy raro. Agradezco a Malena, que vemos ahí, para Manuel, veros las caras un poco por bueno, intentar naturalizar esto que... Claro. Yo estoy acá, pero esta compu no tiene cámara, pero estoy acá escuchando atentamente. Pongo mis florcitas. Gracias, Catalina. Pues nada, es un placer. Siempre es raro ahora esto de que nos hemos ido acostumbrando, ¿no?, de las charlas así. Pero bueno, la intención es pasar un rato agradable, una conversación que sea, como me comentaba Enrique, ¿no?, distendida, que podamos hablar de lo que queráis. Bueno, que no tenemos un guión, digamos, pautado, ¿no? Y me hace mucha ilusión que, bueno, que es una iniciativa que al final sale ahí de este festival, ¿no?, que está vinculado también a la Cinemateca Uruguaya, y bueno, que tengo siempre mucho vínculo desde hace muchos años. Bueno, que he tenido la suerte fundamentalmente de que mis películas se han podido ir estrenando allá. Y bueno, supongo que vosotras y vosotros pues estáis no solo en Uruguay, ¿verdad?, sino en otros muchos lugares, ciudades y países y pueblos. Y nada, que estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias, Jonás. Sí, creo que por ahora somos mayoría de uruguayos, pero ya seguramente irán cayendo otras nacionalidades. Exacto, como bien decías, el Festival nuestro tiene la particularidad de reunir, digamos, de priorizar y de hacer foco en la producción de los estudiantes de cine, de las escuelas de cine. De hecho, la selección es exclusivamente de material producido por estudiantes de escuelas de cine de todo el mundo, pero también es una oportunidad para poder poner en contacto a los estudiantes, a los futuros cineastas o los presentes cineastas, porque ya están de hecho haciendo cine, con cineastas ya consagrados, con cineastas con una trayectoria, y por eso nos parece súper valioso este encuentro. Por supuesto, como bien decías, la idea es que esto sea un diálogo informal y que sean ellos los que puedan intervenir, conversar contigo, hablar de cine en definitiva, esa es la idea, hacerte preguntas sobre tu experiencia, sobre tus películas, sobre tus proyectos, sobre tus preocupaciones. Yo tengo como algunos disparadores iniciales ahí, pero ya que mencionaste tu relación y tu cariño por la Cinemateca, me gustaría preguntarte, o mejor dicho, confirmar un dato que creo que es real, y es que tú viniste a presentar, si no me equivoco, tu ópera prima, ¿no? Todas las canciones hablan de mí, aquí a la Cinemateca, ¿puede ser? Efectivamente, ¿Te estuve allá. acuerdas de eso? Sí, me acuerdo muchísimo. Sí, tengo además un recuerdo muy emocionante, ¿no?, de esa proyección, que era en la Cinemateca, vamos, en el cine, que creo que ahora ya no existe más, ahí en la avenida 18 de Julio, Claro, ¿no?, la gran sala aquella que había. Y Cinemateca 18. Cinemateca 18, exacto, que me impresionó mucho, era mi primera película. Recuerdo mucho esa proyección porque era esa sala gigantesca, ¿no?, con las hueveras en el techo. Era una proyección en esa época en 35 milímetros, en una copia, digamos, de cine de fotoquímico. Y me acuerdo que subía a cabina, ¿no?, que estaba muy lejos allá, ¿no?, y tal. Y bueno, también me recuerdo como ingenuamente, ¿no?, con mi juventud entonces, ¿no?, cuando cada proyección era un poco un parto, ¿no? Cada vez que proyectabas una película, cada vez que proyectabas esa primera película, ¿no?, en cualquier cine, en cualquier lugar, eh, bueno, siempre lo pasabas mal, ¿no? Yo lo pasaba muy mal, me daba mucha vergüenza, pero fue una proyección muy bonita, la sala estaba llena y generé un vínculo ahí con la ciudad. Me acuerdo con Ronald Meltzer, ¿no?, que falleció, que era un tipo también que andaba por ahí, que tenía un videoclub genial de películas, con Alejandra Trelles y con todo un poco la gente
de Cinemateca, pero también con otros cineastas uruguayos, ¿no? Que, bueno, que he ido conociendo, que me he ido cruzando en este tiempo, ¿no? Con Federico Beiró, ¿no? Que también que es amigo y que yo admiraba, ¿no? De ver sus primeras películas, que luego hemos coincidido. O sea que sí es un vínculo. Es verdad que luego no pude volver nunca más, pero la gente de Cinemateca siempre quiso darme la oportunidad de, bueno, de que las películas se fueran viendo allí, ¿no? En esa sala. Sé que ahora se han modernizado, ¿no? Se me han contado y que hay otros lugares nuevos, ¿no? Tal Así. cual, sí. Aquellas viejas salas ya no existen. Uh-huh. De hecho, algunas literalmente ya no existen, se han derribado, como la sala Positos, que estaba debajo de lo que era nuestra vieja sede de la Escuela de Cine. Allí Pero hay también ahora un complejo nuevo de 3 salas hermosas, modernas, muy, muy bien equipadas. De hablaron. hecho, muy cerquita de aquí, de donde está la nueva sede de nuestra escuela, que ojalá algún día puedas conocer. Sí, estoy seguro de... Había un bar, me acuerdo, muy bonito también, que daba un bar chiquitito que daba así como una terracita cerca del mar. No recuerdo ahora el nombre, que me gustaba mucho, que estaba ahí, que eso no sé si existirá. Pero ¿La bueno, Ronda puede ser? la ronda, exacto. Que me llevaban Ajá, ahí sí, todo el sí. rato. Un Sigue existiendo, clásico. un clásico, ¿no? Ya volveremos ahí. Yo estoy tomándome, si me permitís, una cerveza porque aquí son las 9 de la noche y llevo todo Por el día favor. en un estudio metido y este es mi momento de paz, de tranquilidad con ustedes. Te lo mereces, te lo tienes ganado. Nada, pedirles de vuelta a quienes puedan que prendan sus cámaras para que Jonás los pueda ver, que esto sea lo más igualitario posible. Y comentarles también a quienes quieran ver o rever alguna de las películas de Jonás, que estuve haciendo una pequeña investigación, algunas como creo que todas se estrenaron en Cinemateca Uruguaya en su momento, la última, La Virgen de Agosto, se estrenó de hecho el año pasado y se volvió a reponer luego cuando reabrieron las salas. Y estuve investigando por allí y está en la plataforma Más Cinemateca, de hecho, está Los Exiliados Románticos y en Netflix, de hecho, está La Reconquista también. Así que pueden echarle una mirada por ahí. Seguramente ustedes ya saben quién es Jonás, pero a modo de muy breve presentación, decirles que nació en Madrid en 1981, que es director de las películas Todas las canciones hablan de mí, del año 2010, Los Ilusos del 2013, Los Exiliados Románticos del 2015, La Reconquista de 2016 y La Virgen de Agosto de 2019, que esta última película fue nominada al Premio César de Francia como Mejor Película Extranjera y que tiene en postproducción o ahí en proceso de finalización 2 nuevas películas, una de ellas, un proyecto muy interesante del que vamos a hablar seguramente hoy, que se llama ¿Quién lo impide? Y que tiene su estreno previsto para el Festival de San Sebastián ahora en el mes de septiembre. Jonás es parte de una familia de cineastas, como también seguramente ustedes saben, madre productora, padre director, guionista, el gran Fernando Trueba, un tío también director, guionista, capaz que hay algún pariente más guionista o cineasta Hay varios que más. no tengo en el radar. O sea que nada, me imagino que esta pregunta te la deben de haber hecho 400 veces y es una típica pregunta inicial para una charla con Jonás Trueba. Pero si no fueses cineasta, ¿qué profesión tendrías, Jonás? Si es que alguna vez te planteaste una profesión alternativa. Sí, sí, es una pregunta que yo mismo me la he hecho incluso algunas veces, ¿no? Y no sabría decir, o sea, es verdad que por el hecho esto lo he pensado mucho, ¿no? Por el hecho de haber crecido en una familia de cineastas, no solo mi papá, sino como decías, mi padre y mi madre empezaron a hacer cine aquí en España muy jóvenes, con como 20 años, en una España que era muy diferente a la España de hoy. Entonces, acceder al cine era muy difícil para ellos. Ellos no tenían ningún contacto con nadie, ni ningún familiar que lo hubiera hecho antes y tal. Y entonces empezaron a hacer cine un poco ingenuamente y tuvieron suerte, digamos que tuvieron la suerte de que pillaron un poco esa ola de la España, digamos, de finales de los 70, principios de los 80, una vez muerto el dictador Franco. Y de pronto aquí en España hubo, bueno, pues quizás os suene, pues una especie de, bueno, lo que llamaron la transición, ¿no? Donde un poco el país se modernizó de manera más o menos rápida, caótica y tal, pero fue, digamos, un momento de muchas oportunidades para la generación de mis padres, ¿no? Es decir, para mucha gente que muy joven empezó a crear y bueno, acceder a la cultura, pero también a la política, al periodismo, a todo, ¿no? Fue una verdadera revolución, digamos, en el país. Y mis padres tuvieron la suerte de empezar a hacer, bueno, hicieron una primera película que se convirtió en un pequeño éxito aquí,
en España, seguramente por ser una película que era muy realista, no sé si esta palabra me parece adecuada, pero una película que mucha gente joven de la España de esa época sintió que hablaba de cómo eran ellos, de los jóvenes, ¿no? En España entonces se hacía un cine mayoritariamente, bueno, pues que no sé cómo calificarlo, ¿no? Era un cine, se llamaba el cine del destape, había mucho de eso, había poco cine de autor, digamos, o cosas así. Nadie iba a ver películas españolas en general, excepto cosas muy, muy comerciales, y de pronto los que empiezan a hacer películas diferentes, como mi papá, como Pedro Almodóvar, ¿no? Que es misma generación prácticamente, y algunos otros, pues se abren paso muy rápido. O sea, casi que con la primera película, de pronto ya están ahí, ¿no? Como que toman posición con cierta facilidad porque se diferencian de todo lo que había entonces, ¿no? Claro, habría un gran hambre por voces nuevas, me imagino, ¿no? Claro, mi padre, por ejemplo, es uno de los primeros en España que hace una película con sonido directo. Esto es muy bonito, ¿no? Porque solo Carlos Saura había hecho algunas películas con sonido directo, pero en general el cine en España era siempre cine doblado y había una tradición del doblaje que heredábamos de la dictadura también. Y de pronto llega alguien que hace una película que puede ser mejor o peor, pero que de pronto, solo por el hecho de que tenía sonido directo y que por lo tanto las voces de los actores tenían una textura más real, ¿no? Y sonaban más real, de pronto esa película enganchó y para mucha gente significó como otra cosa, ¿no? Digo porque a veces esto es interesante contar, ¿no? Y mi papá cuenta que entonces estrenó la película aquí en Madrid, por ejemplo, en un solo cine y estuvo en ese cine durante más de un año en cartel, ¿no? Y la gente joven pues iba allí, hacía cola y tal, y sentía que de pronto había una película que hablaba un poco de la gente que era como ellos, ¿no? Que hasta entonces no estaban siendo quizás retratados, ¿no? En las otras películas españolas, ¿no? Luego, bueno, han tenido una carrera mis padres pues con bastante suerte en general, ¿no? Mi padre se ha convertido aquí en un cineasta bastante comercial, bastante popular, él aspiraba a eso, y siempre con mi mamá que le ha ayudado en todo este camino como en la producción. Esto es muy importante para mí porque yo he crecido viendo una manera de hacer cine que, aunque mi papá ha podido hacer películas, digamos, muy comerciales aquí, siempre han sido películas bastante artesanales y bastante familiares. Es decir, que yo he visto cómo trabajaban, ¿no? Ellos casi siempre han podido ser los productores de sus propias películas, aunque a veces, muchas veces, iban asociados con un productor, digamos, más de industria, ¿no? Más, que era el que conseguía más la financiación o el dinero, pero mis papás también entraban en ese proceso, ¿no? Y poco a poco han ido también, digamos que siempre han sido responsables de sus películas a nivel de producción, ¿vale? Y han tomado las decisiones de producción. Y es increíble, porque yo les admiro en este sentido, porque 40 años después, creo que poca gente en el cine español puede decir que llevan 4 décadas haciendo las películas que quieren hacer. Es decir, que mis padres siempre han hecho las películas que han querido hacer en cada momento. Y eso me parece que es un privilegio increíble y muy difícil de lograr en el cine en general, en España y en cualquier otro país, ¿no? Poder decir eso, ¿no? Que has estado trabajando 4 décadas haciendo las películas que quieres, unas mejor, otras peor, te equivocas, lo que sea, películas que tuvieron éxito, películas que fueron un gran fracaso, a muchos niveles, pero siempre películas que eran las que ellos querían hacer. Y a día de hoy siguen ahí, ¿no? Ya están como dudando de jubilarse, pero siguen haciendo películas, ¿no? La última que hicieron, de hecho, que filmaron en Colombia, fue la primera película que no han producido ellos en todos estos años, porque sí que es verdad que con la anterior se arruinaron tanto, fue un problema económico tan grande para ellos, el desastre que fue, que tuvieron que hacer una película, digamos, por primera vez siendo contratados, ¿no? Digamos, cobrando un sueldo por su trabajo, pero siendo contratados por un productor y en este caso colombiano además, ¿no? O sea que de alguna manera fue una película casi de exilio, pero muy feliz para ellos porque de nuevo han podido hacer una película que es la película que yo creo que querían hacer, con un equipo joven de gente colombiana, nuevos, que les ha un poco rejuvenecido, ¿no? Cuento todo esto, sin hablar de mí, hablo de mi familia, pero que me parece interesante porque es un poco el caldo. La suerte que yo he tenido en mi vida es crecer, digamos, viendo esto, ¿no? O sea, viendo esas prácticamente 4 décadas. Cuando mi padre hace su primera película, yo no he nacido. Nazco justo cuando está rodando la segunda, que es un documental, y luego más o menos pues he ido siendo cada vez más consciente de cómo iban haciendo todo esto. Entonces para mí ha sido un modelo siempre, ¿no? Esta idea de
cine familiar, por resumirlo de alguna manera. No diría ni siquiera artesanal, sino más bien familiar. No solo se implicaban ellos dos, mi papá y mi mamá, sino también otras personas, a veces mi tío David, que has nombrado como guionista, y otras veces otras personas que trabajan en mi familia, pues que hacen vestuario, montaje. Digamos que hay muchas personas, tanto en la familia de parte de mi madre como mi padre, que acabaron trabajando en cine, arrastrados un poco por mi padre y mi madre, que empezaron muy jóvenes y les fue más o menos bien, y allí vieron que había una oportunidad de trabajo, ¿no? Y se lanzaron a eso, pero de una manera muy inconsciente. Es verdad que en una época del país donde había esa posibilidad, ¿no? De pronto hacer una película que alguien como mi padre, que no era nadie, que había empezado a estudiar en la universidad cine, pero no había ni siquiera acabado la carrera, no había hecho una, yo qué sé, de ayudante, de dirección. No era nada evidente que una persona como él hiciera una película con apenas 24 años. Y sin embargo la hizo, y en fin. ¿Qué pasa? Que cuando a mí me toca hacer mi primera película, España ha cambiado completamente, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, me parece bonito, si os parece, que empecemos hablando de esto, porque yo creo que al final el cine, cualquier cineasta, tiene que ser muy consciente del momento en el que está haciendo cine, el país en el que lo está haciendo, o la ciudad, o el lugar, el pueblo, lo que sea, y las circunstancias que le rodean. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que es ser muy consciente de dónde estás, dónde te ha tocado en suerte o en mala suerte nacer, pero no engañarte con esto. O sea, ser muy consciente que pues seguramente no es lo mismo ser un cineasta hoy en España que hoy en Uruguay, que hoy en Afganistán o que hoy en Francia o en Estados Unidos. Entonces creo que es muy importante como ser muy consciente de dónde estás, aceptar eso, asumir eso con todo lo malo y bueno que pueda tener, pero no engañarte, porque muchas veces aquí en España pasa, ¿no? Que quieres ser un cineasta como de Hollywood, pero no estás en Hollywood. Y eso es un problema, ¿no? Ya ahí tenemos un primer problema, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería decir con esto, y esperar que me voy a dar un poco más de luz, porque aquí ya se hace de noche. Dale. Ahí va. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, yo sí que he notado una diferencia muy grande entre cómo yo creo que mis padres empiezan a hacer cine en España, con estas circunstancias que os he intentado resumir, ¿no? En la transición, en los años 80, que cuando a mí me toca hacer mi primera película, que es el año 2000, es una película que se estrena en el 2010, pero que filmo en el 2009, es decir, cuando hubo esa gran crisis, ¿no? Que había empezado en el 2008 y que fue una crisis que pegó muy fuerte en todo el mundo, pero en España en particular pegó de una manera bastante cruel, bastante fuerte. Yo había empezado antes a trabajar como guionista, es verdad, llevaba unos años trabajando, y un poco he tenido la suerte de poder ver cómo poder acariciar o vivir un cambio de modelo. Es decir, que yo todavía empecé a escribir unas primeras películas aquí que de alguna manera seguían el modelo casi ese de los 90 en España, primeros años 2000, para entendernos, ¿no? Donde había más dinero y más posibilidades. Perdón, la moto. Pero cuando me toca hacer la primera película, todo eso se ha caído, ¿no? Yo alcanzo mi primera película, yo creo que de alguna manera pertenece todavía, acaricia algo de un modelo que se estaba derrumbando, pero para entendernos es una película que hago con un productor de cine, en ese momento productor de industria, en 35 milímetros, cuando ya se empezaba a dejar de filmar en celuloide. Y es una película que para mí es una gran experiencia, como cualquier primera película, pero que me aporta muchos mensajes que yo luego he intentado interpretar, ¿no? Es decir, es una primera película, la mía, que me costó mucho levantar la financiación, me costó mucho encontrar un productor que la quisiera producir. De hecho, tuve 3 o 4 productores que me fueron dejando en el camino, tirado, porque no conseguían levantar la financiación de la película. Y finalmente conseguí este productor que consiguió hacerla sin tener como las patas de la financiación que solía ser lo habitual en esa época. Pero aún así arriesgó por la peli. Pero yo me di cuenta y tomé nota que dije, esta película la he hecho de milagro, un poco, pero en adelante, si yo quiero seguir haciendo películas así, esto no va a ser nada fácil, sino imposible. Me di cuenta de eso, de que estas circunstancias eran estas, que el tipo de cine que yo quería hacer de pronto no era nada evidente, no era fácil y que no encontraba un productor fácilmente. Incluso el productor que encontré, que finalmente produjo esa primera película, le estaré agradecido siempre porque la produjo, pero no me gustó nada su modelo de producción, nada.
Fue para mí muy frustrante y vi toda una manera de trabajar la producción que no me gustó, de lo cual aprendí mucho, creo. Y entonces a partir de ahí, digamos que mi deriva cambia, porque me doy cuenta, tomo nota de eso y me doy cuenta que tengo que intentar valerme más por mí mismo, que no puedo depender de que va a haber un productor ahí, como había a finales de los 90, a principios de los 2000, aquí en España por lo menos. No iba a haber un productor ahí dispuesto a producir mis películas, las que yo intuía que quería hacer, y que por tanto tenía que cambiar yo la actitud, tenía que cambiar yo la filosofía. Y ahí me convierto en productor de mí mismo, ¿no? Doy ese salto y entonces hago Los Ilusos, que fue una película autofinanciada, con muy poca plata, con algo que yo había ahorrado de esa primera película y con otro amigo mío que se convirtió en mi socio. Los dos pusimos algo de dinero, lo que teníamos en ese momento, y con eso hicimos Los Ilusos. Y a partir de ahí fundamos nuestra propia productora, que en adelante se llamó Los Ilusos, con la que hemos venido produciendo hasta acá un montón de películas, unas cuantas películas, ¿no? Pero siempre películas financiadas por nosotros mismos, mejor o peor, de alguna manera, con apoyos puntuales, en algunas más, en algunas menos, pero de una manera bastante amateur. Eso sí, con mucha dependencia de nosotros mismos. Hemos tenido esa suerte, ¿no? De encontrar, hacer un equipo que nos ha permitido hacer todo esto. Bueno, esto así como no se me lanzaba a hablar así y ya no sé dónde está perfecto. esta charla. O sea, hacen cine sin ayudas públicas, digamos, sin apoyo del Estado, como se Mira, suele hacer el cine en nuestros países, por lo la menos. primera ayuda pública del Estado que hemos tenido nosotros los ilusos, para entendernos, ha sido con la Virgen de Agosto. Uh-huh. Con la última película que tengo estrenada en salas. Es la primera vez que tuve una ayuda pública del Estado español. Y fue una ayuda bastante pequeña. Si os diera cifras comparativas de lo que suele ser una ayuda aquí a una película española media, pues la ayuda que tuvo La Virgen de Agosto. La Virgen de Agosto es una película que costó, incluido todo el proceso de postproducción y estreno en salas, 400.000 euros, que os sonará mucho, que si lo traducimos a dólares, pues un poco menos, ¿no? 380.000 dólares, pongamos. Uh-huh. Y quizás tuvo una ayuda pues de 70.000 dólares, ¿vale? El resto de la película se financia con otras fuentes, pero sobre todo, y eso fue muy bueno, por ejemplo, con una venta que tuvimos, La Reconquista, que mencionaste antes, a Netflix, que podemos hablar de eso también, pero Netflix, que no digamos es como lo que más me alegra ahora mismo del cine, pero sin embargo es verdad que compraron esa película en un principio cuando Netflix estaba empezando a invertir más en películas y tuvimos la suerte que la compraron muy bien y gracias a eso en parte financiamos con el dinero de esa compra de Netflix por La Reconquista, reinvertimos parte de ese dinero en La Virgen de Agosto, ¿no? Uh-huh. Y también en parte en Quién lo impide, en este proyecto que voy a estrenar ahora que mencionaste en septiembre, ¿no? Pero casi siempre hemos intentado que la suerte, lo que hemos ido generando con cada película, que hemos tenido suerte de que cada película fue generando algo de dinero, lo hemos siempre reinvertido en la siguiente. O sea, no somos una productora que tenemos un gasto de productora tal, o sea, todo el dinero que hemos podido ganar siempre va a la siguiente película y nosotros más o menos, siendo sincero, yo todavía no vivimos exactamente de nuestras películas. Quizás ahora empiece un poco, puedo decir, una parte de mi vida, pero no todo, casi siempre seguimos un poco viviendo aparte de dar clases y de otros trabajos que vamos haciendo. Sí, yo tengo unas preguntas porque siguen adelante y si no se me van a olvidar. Claro. Está perfecto. Voy a pedirles nada más que cuando tengan una pregunta usen la herramienta levantar la mano, así no nos pisamos. Sí, bueno, adelante, Cata. Si podéis, Cata ya dijo que no, pero María... Yo prefiero usar, porque yo grito, ¿viste? Tengo una pregunta. Una cosa que me hizo acordar mucho, hay un cineasta que incluso dio clases acá en la ECU, que es un argentino que se llama Javier Olivera, tal vez lo conoces, y esto que contabas en relación a tus padres, como esta idea del cineasta, del hijo cineasta que deviene cineasta, pero que tiene atrás suyo la sombra de toda una familia que se dedica a esto, con todas las cosas que vos decías. Y para mí hay una pregunta ahí que me parece como interesante, que es decir, también, más allá de esto que decías del contexto, de que obviamente el contexto de tus viejos no es el tuyo, a la hora de hacer cine, que también
para mí la pregunta un poco es cómo despegarte, en todo caso, o cómo pensar el cine fuera de lo que es todo eso que tiene que ver con el cine familiar en el cual creciste, ¿no? O sea, digamos, cómo tener una mirada particular o dónde vos sentís, más allá de estas frustraciones en relación a la producción, que ahí viene como otro tema, otra pregunta, digo, que me quedó pendiente, que es un poco esto, que lo que cuando yo me pienso cineasta, o sea, como que digo, ¿cómo haces también un poco para despegarte de esa mirada tan fundante para vos como hijo y como cineasta? Que para mí sería como muy idiota pensar que uno, o sea, nació, o sea, como que en algún punto digo eso, cómo eso repercutió en tu forma de pensar la forma de tus películas, digamos, cómo aparece, si es que aparece, si es que no, pará. Y voy a la segunda, si ya las dejo dichas, que es en relación a la producción, cuando hablabas y cuando dijiste que tuviste esta primera experiencia con este tipo, que al final la pasaste como muy mal, y entonces tomaste la decisión de hacerte productor, que es algo que acá en Uruguay para mí cada vez pasa más. La pregunta ahí que se me viene es esto que vos decís, bueno, el primer fondo público, digamos, al cual finalmente como accedimos fue en tal. Y mi pregunta ahí es, ¿ustedes tomaron la decisión de no presentarse, digamos, cuando uno produce en todo caso y la forma de producción afecta directamente a la película para mí? Quiero saber si hay una decisión como de, bueno, no nos presentamos a los fondos y vamos a hacer esto de esta manera, o nos presentamos y nunca, digamos, y nunca los recibimos hasta esta peli que finalmente tuvimos este apoyo. O sea, como desde la producción, ¿cuál fue como la forma de encarar en los proyectos? Bueno, y ahora sí me callo. Muchas gracias, Catalina. No, pues, a ver, lo primero que planteabas de lo familiar es difícil para mí responder y no sé si es tan quizá interesante para vosotros, ¿no? Porque es verdad que yo ahí tengo una historia que no es la normal, o sea, yo soy consciente de ser en ese sentido muy privilegiado, ¿no? Por lo que os contaba de crecer viendo a esta familia que hace películas, ¿no? Y que también te ayuda un poco yo siempre digo, a desglamorizar el cine, porque sí que es verdad que yo lo veo en muchos amigos o en gente que empieza a hacer cine después de mí, que hay como una idea del cine a veces o de la industria o del tal que a veces es como errónea, ¿no? Yo creo, ¿no? Claro, fruto de la ignorancia, ¿no? De verlo desde fuera y tener una idea que proyectas, que es la que te dan muchas veces los medios de comunicación, ¿no? Como que el cine es una cosa, no sé, fundamentalmente como del glamour, de la fama, del éxito, de los festivales de cine, de las alfombras, todo eso. Claro, yo creo que tengo la suerte sobre todo de eso, curarme un poco de eso, ¿no? Estar viendo más que realmente al final hacer una película es una cuestión artesanal, que eso es lo que importa, ¿no? Cómo arriesgas, ¿no? Tu dinero, o tus recursos o tus posibilidades, ¿no? Con cada película, la incertidumbre que eso supone. Bueno, yo eso lo he visto, ¿no? Lo he vivido y también, no sé, eso por un lado creo que es desde luego muy privilegiado, ¿no? Tener esa visión desde muy pequeño, ¿no? Y sentir el cine como algo muy natural, ¿no? Con esto intento ahora ir a lo que me planteabas tú, que también era un poco lo que me planteaba Enrique, ¿no? Si siempre he querido ser cineasta, si alguna vez me he planteado otra cosa. Bueno, claro, yo empiezo, seguramente siempre hay algo de mímesis, ¿no? Cuando tú creces o estás muy cerca de alguien que ves que está haciendo algo, es normal que tú de alguna forma lo imites, ¿no? Yo cuando empiezo a entender a lo que se dedican mis padres, pues obviamente eso al principio te cuesta incluso entenderlo, ¿no? A mí me costó bastante entender el oficio de mi padre. El de mi madre casi lo veía más claro, ¿no? La producción. Pero el de mi padre a veces me parecía más misterioso. No es tan evidente, ¿no? Que es un director de cine. Y bueno, lo vas aprendiendo, lo vas entendiendo y surge como una, supongo, idea de mímesis, ¿no? De tal. Pero empiezo a hacer pequeños cortos con amigos. Me acuerdo que mi abuela me regaló una cámara de High 8, ¿no? En un momento dado, y con eso fui muy feliz en la adolescencia haciendo cortos con amigos, que de alguna manera siento que a día de hoy cuando hago películas sigo en esas, ¿no? Es decir, que me gusta sentir que todavía estoy como filmando con los amigos en los ratos libres, que es lo que hacíamos, ¿no? Cuando no estábamos en el cole, pues nos juntábamos a ratos y hacíamos películas un poco improvisando, ¿no? Sin un guión o con un guión muy hecho así rápido ahí en el mismo día,
pues yo sigo un poco filmando y trabajando así, ¿no? Con ese impulso un poco inconsciente y un poco amateur. Y lo digo así porque me gusta y porque ahora me doy más cuenta del valor de eso de que quizá hace unos años, ¿no? Cuando empezaba a hacer, por ejemplo, mi primera película. Pero otros oficios que hubiera pensado por mi vida, bueno, ya me gustaría sí tener otros oficios, pero no sé si hubiera sido capaz. Sí que es verdad que siempre he sentido que quería hacer cine. Esto puede sonar muy presuntuoso, pero yo es verdad que me gustaba mirar mucho las cosas como encuadrando, ¿no? Como sintiendo cómo le darías una forma cinematográfica prácticamente a cualquier situación. Desde muy jovencito, casi no recuerdo. Entonces para mí era natural, no es que decía, quiero ser director de cine. Es que muy rápidamente ya un poco casi me sentía así, ¿no? Sé que esto no es el relato a lo mejor habitual, ¿no? Pero respondiendo a Catalina un poco a lo que decías de cómo desprenderme de la sombra, has dicho, ¿no? Claro, yo no lo veo una sombra, o sea, es como, bueno, está ahí algo, ¿no? Pues una manera de hacer. Obviamente, por ejemplo, cómo yo veo las películas de mis padres, pues las veo diferentes hoy que como las veía hace 5 años, hace 10, hace 15. También yo cambio como persona y entonces también cambio mi percepción de esas películas y puedo tener con ellas una distancia más o menos crítica. Pero como digo, esto creo que no es tan interesante quizás como de hablar aquí. Sí que es verdad que yo he ido intentando ser yo, o sea, intentando encontrar mi manera de hacer y creo que la he ido encontrando, no pretendiendo diferenciarme mucho de mi familia, no me parece que eso sea... Y si acaso si me he ido diferenciando, pues bienvenido, pero no es que pretenda yo diferenciarme especialmente ni parecerme especialmente. He intentado básicamente construir mi propia filosofía de trabajo, porque al final creo que también la filosofía de trabajo de cómo se produce una película es la que genera la personalidad de las películas. Y sí que creo que en eso he sido distinto, que yo hago las películas de una manera muy diferente a como las hacen en mi familia y discutimos en ese sentido mucho y hacemos cosas diferentes y yo no haría hoy las películas que por ejemplo hace mi papá y yo creo que él no haría las mías, ¿no? Pero todo esto lo digo con alegría, ¿no? O sea, que creo que es lo normal, también creo que los oficios, en cierta manera es normal heredarlos o huir de ellos en dirección contraria, ¿no? Que es normal que cuando tú has visto a tu madre o a tu padre haciendo algo, sepas de alguna manera hacerlo, has aprendido a hacerlo casi viéndolo y o lo amas o lo odias, ¿no? Casi siempre es una de esas dos cosas, ¿no? Que hay muchos hijos de panaderos, ¿no? Que son panaderos y de pintores que son pintores o de, no sé, economistas que son economistas, o sea que eso es normal, pero también muchos que han huido y anda que no conocemos a cineastas que vienen de familias muy alejadas del cine, por suerte, ¿no? Tampoco no sería bueno que todo fuera así siempre, ¿no? Eso un poco y lo hilo con lo de la producción, ¿no? Que te decía hace un momento. Que creo que es la verdadera cuestión. No sé vosotros los que estáis aquí, si lo que estáis es ya haciendo películas desde la dirección o desde qué posición, pero si nos entendemos cineastas, creo que todos tenemos que tratar de entender muy bien cuál es la filosofía de la producción. Y especialmente los directores de cine, a veces creo que, o tradicionalmente siempre han tenido como una especie de, sí, de manía a la producción, ¿no? Como que a veces la producción es el enemigo, el productor es el enemigo, ¿no? El que te quita, con el que tienes que luchar, que combatir. Y yo creo que eso es un error, sobre todo en el cine que estamos pensando más nosotros que tú decías, ¿no, Catalina? En el cine autoproducido o en el cine, no sé cómo lo queramos llamar, ¿no? Más independiente. La producción lo es todo. Es decir, y el diseño de la producción es la dirección también, ¿no? Entonces, no sabría decirte, he ido película a película aprendiendo y sigo aprendiendo a cómo producir cada película y cada película es diferente y además intento que no sea siempre el mismo sistema. Sí que es verdad que he intentado hasta acá, bueno, he tenido la suerte de eso, de ir aprendiendo con este amigo, con Javier, que es mi socio, y con otras personas que siempre han formado el equipo técnico. Hemos trabajado un equipo que es el mismo director de fotografía, la misma montadora, la misma figurinista, el mismo director de arte en todas las películas y hemos ido aprendiendo juntos y ganándonos una confianza muy fuerte que nos ha permitido, por ejemplo, ahora hemos rodado una película en 9 días, esta primavera, que es una película muy simple, muy sencilla, será mejor o peor, pero estoy muy contento de haberla hecho y pienso que hace 3 años no hubiera sido capaz de hacerla, no me hubiera atrevido a hacer una película tan sencilla, por ejemplo, ¿no? Tan vaciada.
pero también creo que esa película no la hubiera podido hacer si no tengo la confianza de este equipo, que un poco ya está dispuesto se atreve como con cualquier cosa prácticamente, ¿no? Porque hay esa confianza, ¿no? O por lo menos dices, bueno, va a merecer la pena, será mejor o peor la película, pero venimos trabajando así y hay una coherencia, ¿no? Entonces, bueno, también algo que has planteado, ¿no? Pues las ayudas públicas o cómo se financia una película. Efectivamente, yo, Los Ilusos, por ejemplo, que fue la segunda película, ni me planteé presentarla a las ayudas del Estado, ¿no? Por ejemplo, ni me lo planteé porque sabía que no había ninguna posibilidad. El tipo de película que yo quería hacer era una película que se iba a alargar a lo largo de meses, que no tenía guión, que eran 4 ideas y una intuición, y no quería tener la presión de nada. Y yo sé que para pedir una ayuda pública al Estado tengo que justificar un montón de cosas. Tengo que, para empezar, casi siempre me van a exigir un guión, ¿verdad? Me van a exigir, y seguro que en Uruguay es igual, te van a exigir un plan de rodaje, un plan de muchas cosas. Y yo no tenía nada de eso, y además es que no quería tenerlo. Con lo cual, por ejemplo, ahí para mí era claro que no había que buscar eso, ¿no? Y que había que hacerlo con lo que tuviéramos, con lo poco que teníamos, ese dinero que digo que yo puse y puso un amigo socio. El equipo estuvo dispuesto a no cobrar en un primer momento y fuimos tirando adelante, como se han hecho tantas películas así, ¿verdad? Sí que nosotros nos pusimos una línea que era muy importante, era no sufrir, es decir, si estamos haciendo una película de tan bajo presupuesto, casi ridículo, no pretender, de nuevo las circunstancias, no pretender que estamos haciendo una película con presupuesto. Es el problema, muchas películas de bajo presupuesto acaban convirtiéndose en una pesadilla para todo el equipo porque te exigen miles de horas de rodaje, de trabajo, cuando estás sin cobrar y vuelves a tu casa hecho polvo, ¿no? Hecho mierda, y no sabes por qué estás haciendo eso. Entonces nosotros nos pusimos una regla que era: hay que rodar poco y alegremente, y que cada día cuando vuelvas a casa vuelvas pensando que te apetece volver, porque eso es lo único que realmente podíamos ofrecer, ¿no? Y esa filosofía un poco la hemos intentado ya mantener siempre, a veces más, a veces menos, ¿no? Entonces, en esa primera película y la que vino después, que fue Los Exiliados Románticos, igual, tampoco optamos a ninguna ayuda, ni siquiera se nos pasó por la cabeza, por lo mismo. Es una película, al contrario de Los Ilusos, que la rodamos en 7 meses en ratos libres entre nuestros trabajos de supervivencia. Los Exiliados Románticos la rodamos en 10 días en un viaje al final del verano. La película costó lo que nos costó hacer ese viaje y una serie de cosas, pero de nuevo fue una película de muy bajo presupuesto, casi simbólico. Pero son películas que luego, paradójicamente, por suerte, se colocaron, se movieron, se estrenaron en lugares. Los Exiliados Románticos, por ejemplo, ya tuvo una distribución en salas en España y en otros países como Argentina, por ejemplo, bastante buena, siendo una película que se había rodado en 10 días sin nada. Y sin embargo, a veces de pronto tenía más copias y más espectadores que películas que a lo mejor habían costado 25 veces más, ¿no? Tuvimos esa suerte, ¿no? Esto nos lo criticaba mucha gente aquí, ¿no? Porque decían que estábamos como cuestionando como los cimientos de la industria, ¿no? No lo sé. La siguiente, La Reconquista, ya la presentamos, ya sí es una película que había un poco un guión y ya sí quise intentar optar a la primera ayuda pública del Estado y no nos la concedieron, porque es muy difícil. Seguramente en Uruguay es igual. No es nada fácil acceder a una ayuda pública, es normal. El dinero público es un dinero que tiene que estar muy controlado y normalmente las políticas culturales en cada estado es que se aseguran muy mucho de que tú presentas una película que es viable, que se va a hacer y que a ser posible va a tener un recorrido, una rentabilidad, una serie de cosas. Y luego entran en juego una serie de puntajes, ¿no? Seguramente en Uruguay es parecido, me consta, de recursos que tienes que aportar, de valores, de cosas que tal, que no es tan fácil tener. No es nada fácil. Entonces nosotros presentamos La Reconquista, todo eso, y no tuvimos ayuda. Pero la película de pronto sí tuvo una compra de una televisión. Después, una vez hecha, la compró Netflix, lo que os he contado antes, y eso nos abrió como una nueva puerta. De pronto empezamos a tener un poco más de plata ahí, con esas ventas de la película, con esos beneficios que generó, que pudimos reinvertir. Pero si os fijáis, ya estoy hablando de una cuarta película y de un trabajo de varios años denso. No, y sí, escuchándote también, para mí es como que está buenísimo, digo,
que también es por ahí como esta idea de, digamos, de las características del proyecto y en relación a eso también Claro, como pensar la producción para cada proyecto, como me eso parece que es. eso es algo que acá en Uruguay todavía cuesta muchísimo entender, como si el único camino posible fuera el de los fondos, y en ese sentido se chocaran contra la pared esta que vos estás diciendo, que bueno, presentarse un fondo implica que vos tenés que tener una cantidad de documentos, de certezas, de datos, de millones de cosas que tal vez el que va en contra digamos, de lo que está hecho tu proyecto, tu idea, o de cómo querés filmar. Para mí también es como muy lindo escucharte porque me siento como muy cerca en el sentido de cómo pensar el cine y cómo hacer cine, lo que decís de la alegría, lo que decís digamos, de que uno pueda estar, uno está haciendo lo que le gusta y como poder mantener ese fuego vivo en el sentido de decir, no, estoy eligiendo hacer esto. Y en ese sentido me parece que la alegría y la idea de salir a filmar y de cómo filmar, que eso acá también me parece que es algo que hay como eso se está lentamente moviendo, pero como si hubiese una sola forma de pensar una película, el hacer una película, Pero eso pasa ¿no? mucho en general en el cine, ¿eh? Aquí en España igual. Yo siempre siento que me sigo chocando como muchas veces con gente que te dice eso no se hace así, ¿no? Eso no se puede hacer Claro. así. Y en el cine esto está pasando todo el rato, ¿no? Y creo que es importante cuestionarlo y tratar de cada uno a nuestra manera demostrar que sí, que hay otras que sí se puede hacer así de pronto, ¿no? Otras cosas, ¿no? Que hay matices que puedes aportar y que esa es como la pequeña revolución de cada uno, ¿no? Y no caer tampoco en pensar que esto es una escalera para entendernos, que a lo mejor os he contado esto como la cuarta película, tal, ya intento lograr unos fondos del Estado, no lo consigo, pero ya en la siguiente sí lo voy a conseguir y de aquí en adelante ya siempre va a ser así. Pues no, tampoco va así la cosa, porque yo, por ejemplo, antes contaba Enrique, ¿no? Ahora tengo 2 proyectos medio ahí en proceso de postproducción. Este de Quién lo impide, que voy a estrenar ahora, sí que tuvo una pequeña también ayuda muy peleada, ridícula, de $20,000, para entendernos, sobre una película que ha costado a lo largo de 5 años que he estado rodando, 5 años yo solo con una cámara y con jóvenes que muchas veces llevaban ellos el micro de sonido, que me gasté unos $100,000, para entendernos. De nuevo, ¿no? Con una gran parte de inversión por mi parte, que no sé ahora si voy a recuperar, pero a la vez digo, no es un dinero perdido, es un dinero que logré con otra película y lo gasté en esta, o sea que siempre estará bien gastado, ¿no? Si consigo ahora que tenga un retorno, algo de esta película, que me dé algo, me vendrá muy bien para hacer de nuevo otra. Pero a lo que voy es, además de esta, hice otra, esta que os dije en 9 días, en primavera, que esta sí que no tuvo ninguna ayuda de nuevo, porque de nuevo era ridículo. Es una película que no tenía guión otra vez, que tuve el impulso de hacerla después de todo esto que nos pasó, del confinamiento y, en fin, ¿no? Nació un sentimiento en mí de hacer una película muy concreta, muy particular, muy chiquitita. Y de nuevo era ridículo pretender ir a los fondos del Estado. De hecho, es que si hubiera ido a los fondos del Estado todavía no la habría rodado. Estaría esperando, ¿no? Estaría esperando y me llevaría, en el mejor de los casos, 1 año, 2 años, yo qué sé. Sin embargo, es una peli que pensé el verano pasado aquí en casa y pensé que la tenía que rodar 3 días en diciembre y 5 días en mayo. Y es lo que hice, rodamos 3 días en diciembre y 5 en mayo. Es decir, que esto lo estaba pensando en agosto y en diciembre cumplí un poco lo que yo mismo me había propuesto. Y es una película que no tiene, igual la pagamos entera nosotros, porque obviamente ahora tenemos el privilegio de tener algo de dinero que hemos generado con esas pelis. Luego hemos ido encontrando también a veces pequeños socios, amigos, que han estado dispuestos a invertir, que nos han ayudado a veces a adelantar un dinero que luego le devolvemos. Bueno, hay otras muchas cosas que entran ahí en juego que se podría hablar de ello, pero creo que lo importante, lo esencial es algo que tú has dicho, es que cada película, idealmente yo creo que hay que intentar buscarle como una manera distinta. También creo que es lo bonito y lo divertido, ¿no? Que cada película debería tener un diseño de producción que pensamos para esa película. Un diseño, la palabra diseño no me gusta, una filosofía de producción, de manera de trabajar, que tiene que ver con cómo vamos a emplear, cuántos días de rodaje, cuánto tiempo, cómo vamos a estar, cuántos vamos a ser, y que eso se debería contagiar a la película que estás haciendo. Incluso también diría, y eso ya es, creo, la cuadratura,
al cómo luego la película finalmente la estrenas y la compartes con los demás, ¿no? Siguiendo esa filosofía que la arrastra toda, ¿no? No es fácil, ¿eh? Porque obviamente... No sé. No, sí, Hay no es varias. fácil. No, ¿Qué va a ser? no, pero también digo, Pero me uno es parece que perseverante. igual, No es fácil, pero si uno persevera... sí, yo creo, por eso, creo que, yo qué sé, de este lado, yo siento que tal vez las cosas cuestan un poco más, por esto que vos hablabas de los contextos y demás, pero creo que en realidad si uno mantiene como este motor, como esta alegría, como esta inquietud, como algo que me parece que cualquiera que sea cineasta o que le interese el cine, le interese hacer cine, tiene adentro, me parece que uno va encontrando caminos o haciendo caminos y forjando como ahí una forma de lograr hacer. Acá también pasaba mucho esto, sobre todo mi generación, yo también soy del 81, y acá también lo que pasaba muchísimo, y también por cómo nos educaron, es que uno podía esperar 10 años para hacer una película presentándose un fondo, y eso era lo correcto, digamos, eso era lo que estaba bien, eso es lo que uno hacía cuando egresaba, presentaba una película un fondo y luego era como una especie de no, bueno, como es esto que decía antes, como es como, me parece el trauma también de mi generación de acá, esta cosa de, bueno, si no sale el fondo no puedes hacer la película, porque ¿cómo vas a hacer? ¿No? Claro, claro, quizás hay películas que esto pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora Claro, tengo un proyecto por primera vez que siento que necesitaría mucho más dinero para hacer la película que imaginé, ¿no? Hasta ahora todas estas películas de las que he hecho hasta ahora yo las llamo películas posibilistas. Bueno, todo el cine es posibilista, ¿no? En realidad, lo haces con los posibles, con lo que tienes. Pero de pronto imagínate, a mí me pasa ahora, que estoy pensando dos proyectos muchísimo más caros, ¿no? Se dice ahí, mucho más... o sea, que tienen una financiación muchísimo más alta. ¿Por qué no? ¿No? Que tampoco esto va de que solo tenemos que hacer películas súper independientes, baratas, ¿no? Yo de pronto ahora estoy pensando en dos proyectos como mucho más grandes. No sé si los lograré hacer. Quizás ahora los estoy pensando porque me veo más cerca, o sea, después de todos estos años, a lo mejor lo podría conseguir. Ya me estoy encontrando con problemas, una película aquí que intento financiar, me asocié con otras dos productoras más grandes, tengo coproducción en Francia de pronto, gracias a que la anterior película funcionó bien allí en Francia, en fin, cosas que hemos ido logrando, bonito, poco a poco con cada película, y aún así aquí me encuentro con mucho problema porque de pronto dicen, pero ¿cómo va este director que ha hecho estas películas tan pequeñas a hacer esta peli ahora que es más grande, ¿no? Y entonces todos me cierran, ¿no? Digamos, la puerta más. Lo cual un poco me enfada o me entristece, no ya solo por mí o la película, sino por que un cineasta no pueda de alguna manera dar ese salto, ¿no? La industria, el modelo, lo dificulta mucho. Pero en cualquier caso me digo, bueno, pues si no la puedo hacer esa, haré otra. Haré la que pueda hacer. Es decir, ahora creo que a lo mejor esa la podría hacer. Si lo consigo, genial. Si no lo consigo, hago otra. Y lo que sí que no voy a hacer es esa, digamos, como si de pronto no consigo la plata, la hago por 10 veces menos dinero. No. En todo caso, reformulo la película y hago otra película que se parezca, pero que ya no sería esa de otra manera. Eso podría ser. Pero bueno, digo esto porque me parece interesante también que lo hablemos, ¿no? Y que me parece que hemos entrado de lleno desde el principio. Para mí la conversación más importante y más interesante es lo que hay que hablar. O sea, que es de esto, ¿no? O sea, de la producción, de cómo afrontamos eso, O sea, que estoy contento de haber llegado aquí porque siento que es como el verdadero centro del asunto. No sé si lo pensáis así los demás también que estáis ahí, pero a lo mejor queréis desviar a otras cosas, ¿no? Pero... Sí, en función de eso, Jonás, a mí me quedaron picando como algunas preguntas en relación a lo que contabas o a lo que sugerías respecto a la experiencia de tu primer película. ¿Qué cosas, digo para que podamos entender, sobre todo los chicos y chicas que están estudiando, ¿no? Que son la mayoría de los que están aquí, que están en etapa de formación aún, y algún día, no muy lejos, esperemos, quieran hacer un largometraje y se pregunten, bueno, ¿cómo hacer, ¿no? Esto que decías de la filosofía de producción. Le doy mi proyecto a un productor consagrado que me la va a sacar adelante, lo hago con amigos y nuestros recursos.
para entender un poco cuál fue tu, digamos, el disparador de esta filosofía tuya, por lo menos hasta ahora, ¿no? En tus primeras películas. ¿Qué cosas de ese diseño de producción que te proponía el productor de tu ópera prima son las que te hicieron ruido, las que entraron en conflicto, digamos, con tu rol como director? Sí, mira, curiosamente lo más significativo para mí, curiosamente, fue el proceso final, es decir, el momento de una vez la película hecha, la distribución. Para mí esto fue quizás lo más llamativo, lo más traumático, no sé cómo decir. Es decir, el productor, aunque no me gustaba mucho su filosofía de trabajo en general, cómo veía que producía otras películas, como para entendernos muy de aluvión, o sea, muy casi como si fuera una fábrica de chorizos, una tras otra, todas igual, con un modelo. Él tenía como un modelo de, bueno, de economizar, ¿no? Todo el rato, ¿no? De llevarte todo el rato como a lo, cómo podía él economizar y hacer por yo qué sé, por X dinero, pues 7 películas al año, ¿no? Era un productor de estos que está en esas. Y de pronto yo creo que hizo la mía porque le encajaba, que tenía un hueco, que algo se le cayó y dijo, pues meto la de este, que es barata, es pequeña y es fácil, y que me dice que la hace con un equipo de gente muy joven que está dispuesto a cobrar muy poco dinero, porque ese fue el pacto. Él nos la produjo porque dijo, yo le dije, estaríamos dispuestos a cobrar todos igual, y así fue, ¿no? Los actores principales y los técnicos, yo le propuse eso al productor, porque yo iba ya a la desesperada. Yo me daba cuenta que si no, ningún productor me ayudaba a hacerla. Y yo le dije, mira, cobraríamos yo, los actores principales y todos los jefes de equipo lo mismo, que en ese momento fueron $6.000. Claro, el tío dijo, ostras, pues para un productor medio grande español eso es muy poco. Y entonces dijo, vale, vale, lo voy a conseguir por aquí, ¿no? Entonces, una vez esto, es decir, él se aprovechó de nosotros y nosotros nos dejamos aprovechar por él, hicimos la película que queríamos hacer, también he de decir. Él luego ahí nos dejó hacer. Sí que nos ponía ciertas condicionantes y trabas y cosas para mí absolutamente absurdas, pero casi eso no lo viví dramáticamente. Lo que viví dramáticamente fue cuando la película estaba hecha, este productor la vio y dijo, está bien, muy bien y tal, ahora llega el momento de estrenarla. Y le costaba mucho estrenarla, la distribución, y me di cuenta que a ella le daba igual, porque él ya había hecho la película, había cubierto su cupo dentro de, ¿no? de esas 7 del año o 10, no me acuerdo cuántas que hacía, y en realidad la película él ya le había salido muy barata y no tenía ni siquiera que pelear por ella para recuperar el dinero. Claro. Le salía como muy bien, tenía él ahí una jugada, con lo cual la abandonó totalmente. Entonces yo sentí que todo el esfuerzo y toda la ilusión y todo el cariño que habíamos puesto en tantas cosas se iban como a la basura. Y que la película se distribuyó muy mal, con muy poco cariño, que no había ideas de cómo transmitir la película. Y eso sí que me pareció como intolerable. Entonces eso fue como más lo que me terminó de volver loco. O sea, o de terminar de decir esto no puede ser. Y por eso la segunda película que ya producimos, autofinanciamos yo y mis amigos, un grupo de ilusos, la distribuimos nosotros mismos. Yo, fundamentalmente, que iba como sala a sala con la película, la ponía, hacíamos encuentros con la gente y íbamos como casi cine a cine, como un poco una compañía de teatro, ¿no? Esto que luego también se ha hecho mucho, ¿no? Íbamos casi ciudad a ciudad en España, ¿no? La película tuvo un recorrido bastante bueno y diría que incluso en cómputo de espectadores finalmente, de nuevo, tuvo una cantidad de espectadores bastante interesante. Así, yo acabé agotado, pero aprendí mucho y también conocí mucho a lo que... Yo también tomé una decisión ahí muy loca, que es no voy a distribuir la película comercialmente. Pero esa decisión la tomé cuando estaba empezando a rodar. Yo era consciente, dije, esta película la vamos a hacer así, en ratos libres, los fines de semana, cuando podamos. Tomé otras decisiones como fuertes de elección de director. Al final yo creo que un cineasta básicamente es alguien que hace elecciones, ¿no? O sea, que elige rodar con una cámara y no otra, con unos actores y no otro, en estos días y no en estos, en esta hora de luz, en esta, ¿no? Tomas decisiones que son las fundamentales que le van a dar la personalidad a tu película. Y una decisión también que tomé es, no la voy a distribuir comercialmente en salas comerciales. Primero porque no quiero, sé que probablemente no la van a querer, me la van a rechazar, me ahorro eso. Entonces pensé, vamos a distribuir la película, digamos, con los exhibidores de segunda vuelta. Yo lo llamaba así. Es decir, en vez de ir a las salas comerciales, esto no sé cómo funciona a lo mejor donde estáis, pero bueno, entiendo que muy parecido. Era como, no, vamos a ir a las filmotecas, cinetecas,
centros culturales, lugares donde normalmente las películas llegan, pero llegan como en segunda ronda, ¿no? Una vez ha explotado comercialmente, les llega a ellos. Y yo dije, vale, voy a convertir a estos en los primeros. Entonces, claro, ellos estaban muy contentos porque les estabas dando una película de estreno que normalmente les llegan todas ya, digamos, exhibidas, ¿no? En el circuito comercial. Entonces esto de alguna manera funcionó y a mí me generó, aprendí mucho porque también conocía a muchos de estos exhibidores más alternativos que están ahí peleando en los barrios, en lugares a veces que olvidamos. Y sin embargo con ellos traté, o sea, hice una relación, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy, muy hermosa para mí, muy emocionante, muy agotadora, ¿no? Como ir yo como con la película encima, casi proyección a proyección. Esto ahora mismo no lo volvería a hacer, o sea, ahora ya no lo haría. Me salió a hacerlo en ese momento. O sea, luego he seguido haciéndolo, pero no exactamente así, ¿no? Ya la siguiente película me asocié con 2 amigos muy majos que tenían una pequeña distribuidora independiente que me conocí durante la gira de Los Ilusos. Intercambiamos muchos pareceres, muchos problemas, muchas angustias que teníamos y muchas dudas y muchas ilusiones. Y ya en la siguiente película, en Los Exiliados Románticos, distribuí con ellos, que era casi como estar distribuyendo yo, pero teniendo a 2 personas que se ocupaban más específicamente de eso, pero que venían conmigo, o sea, que trabajábamos muy juntos. No era lo de la primera película, esta sensación de vacío, de falta de cariño, sino de pronto estaba trabajando con personas y volvimos al circuito comercial y colocamos la película en 25 pantallas de España, que es un término medio para una peli independiente que está bien. Es decir, que como que nos salimos de la carretera principal para luego volver, pero volver un poco más fuertes, más sabios y con más criterio, ¿no? Y por lo menos siendo nosotros más dueños de nosotros mismos. Esa es la clave. Claro. Está claro. Otro aspecto que me quedó, que tiene y no tiene que ver con producción, pero que me quedó pendiente del inicio de la charla, Jonás, es, ¿tú no tuviste formación a nivel curricular en una escuela de cine o sí? ¿O tu formación No. fue tu familia? Mi formación fue sobre todo mi familia y luego, bueno, no solo mi familia, ¿no? Sino mis amigos, otras muchas cosas, pero sí que es verdad que también hace ya unos años aquí en España, no es como ahora que hay muchas escuelas de cine que han surgido o las que había como más viejas se han modernizado, han mejorado mucho, pero cuando a mí me tocaba no eran nada esperanzadoras, no eran nada motivantes. Entonces dediqué más mi vida a estudios de literatura y de otras cosas y también es verdad que muy rápido me puse a escribir guiones para otro amigo que era más mayor que yo, que le gustaban algunos cortometrajes que yo hacía, entonces me llamó para escribir guiones. Un poco también fue mi escuela. Yo siempre digo que fue un poco mi máster también la escritura con este director, que es Víctor García León, que luego él ha seguido haciendo sus películas. Y él tenía como 6 años más que yo, pero confió en mí muy joven, entonces yo empecé a escribir guiones también con él muy, muy, muy joven. Y ahí aprendí mucho, ¿no? También de escritura de guiones antes de ponerme a dirigir. Ahí va. Ahora ¿Qué en lugar España crees? ha cambiado mucho. Yo ahora, Perdona. por ejemplo, doy clases y me gusta mucho, no siento que doy clases, digo, sino que voy a lugares donde hay gente más joven que yo que quiere hacer cine y igual que estamos aquí ahora todos, te pones a compartir experiencias e intentas darles la tuya, ¿no? Y siento que ha cambiado mucho, ¿no? A mí me gusta esta idea de compartir, de transmitir, de que me cuentan cosas nuevas que yo ya no sé, pero como que también hay muchas más escuelas o talleres o lugares donde se piensa el cine de una manera que yo creo que hace 20 años, porque al final yo llevo pues casi 20 años en realidad trabajando en esto. El primer guión que escribí es una película del 2001 o 2000. Claro. Y un poco en relación también a esto de la producción o de la filosofía, ¿no? Detrás del cine. Eh, ¿Qué lugar crees que debe tener una escuela de cine en referente a esto de la filosofía? Te pregunto esto porque una de las cosas que conversábamos me quedó repicando mucho en relación a para qué modelo de producción formamos a las nuevas generaciones de cineastas, ¿no? Que es algo que nos preguntamos permanentemente en la escuela. Sí. Si los tenemos que preparar para un modelo más industrial, al que aspira, en teoría, toda cinematografía nacional y más, por ejemplo, en el caso de la nuestra, que ahora está captando muchas producciones del extranjero que vienen a usar
muchos Claro. recursos y mano de obra nacional, o si lo que estamos formando, generando, son nuevas voces, nuevas miradas de cineastas que puedan, como bien lo decías, adaptarse o apropiarse de diferentes modelos de producción. En ese sentido, ¿tienes una idea de qué debería tener en cuenta una escuela de cine en ese aspecto? Lo he pensado bastante, o sea, sí que es algo que me preocupa mucho. He pensado mucho en cómo sería la escuela ideal de cine y bueno, esta idea ha ido cambiando mucho en mi cabeza y sinceramente no creo que sea fácil hacer una escuela de cine perfecta, ¿no? Para entendernos. Para empezar, habría que decir que yo creo que hay que partir de la idea del cine más generosa posible, o sea, que el cine es muy amplio y que no podemos ser dogmáticos, se tiende mucho, ¿no? A ser dogmático, sectario, ¿no? En el cine, ¿no? El cine tiene que ser así. Yo ahora puedo estar como induciendo a, hay que hacer el cine así, pero otro puede venir y decir, no, hay que hacerlo así, ¿no? Al revés. Y no es que uno tenga más razón que otro. Yo creo que es importante que el cine esté sano y que haya películas grandes, medianas, pequeñas, diferentes. O sea, lo que me parece interesante es que haya esa eh, diversidad y el problema históricamente ha sido que lo que decía antes Catalina, que siempre nos están diciendo, no, no, se hace así, las cosas hay, este es el modelo de producción, así se hace, ¿no? Entonces, eso es Claro. el problema contra el que nos rebelamos, pero no porque pensemos que ese modelo hay que erradicarlo completamente, sino que debería poder convivir con otros, ¿no? Entonces, claro, esto llevado, trasladado a una escuela de cine es complejo porque se va intentando, ¿no? Yo creo que va habiendo escuelas de cine en el mundo, ¿no? ¿Sería posible una escuela donde conviviera esa idea generosa del cine, esa idea amplia del cine, esa idea donde tiene que haber películas más industriales, más de término medio, medianas, como queramos llamarlas, ¿no? Y totalmente independientes y de bajo presupuesto y que todo eso conviviera? Entiendo que sería saludable, sería muy bueno. Pero cuesta mucho. Yo, por ejemplo, llevo años involucrado en una asociación aquí que se llama Unión de Cineastas y nos cuesta mucho conseguir que en esa misma asociación convivan cineastas que hacen pelis más mainstream con cineastas que hacemos películas más independientes o con cineastas de películas más medianas. Como que incluso entre nosotros ya no nos queremos mezclar, ¿no? O sea, hay algo de eso, ¿no? De no, no, este hace este cine, tal. Siempre hay esta especie de guerra civil, de maneras de entender en general la vida, la política y por tanto también el cine, ¿no? Entonces, es difícil, para mí sería ideal, ¿eh? O sea, yo sí creo que una escuela debería aspirar a eso. Por ejemplo, aquí en España, yo a veces doy clases en la ECAM, que es como la escuela oficial aquí, que es muy de la industria, o sea, es decir, que tiene eso que tú dices, ¿no? De formar, tiene esa misión de formar a la gente, ¿no? A los técnicos, ¿no? Para la industria, pero que de un tiempo a esta parte también está intentando, bueno, con diferentes cátedras, con diferentes profesores. Yo mismo estoy ahí, ¿no? Pues creo que estamos cineastas muy distintos dando clase, con visiones muy distintas. No creo que acabe esto estar armónico, porque creo que es muy difícil, pero entiendo que es ideal. Luego, otra opción es que haya escuelas con filosofías distintas. También creo que eso es bonito. Aquí en España conozco algunas escuelas que de pronto hay una escuela muy chiquita que solo trabaja la idea de un cine, digamos, más experimental o más relacionado, otras más relacionado con el documental de lo real y que están como muy concentradas en hacer el cine de una manera y pensar el cine desde un lugar. Eso también creo que les da una ventaja, ¿no? Escuelas que son muy específicas y que si tú como cineasta sabes que quieres ir hacia eso, bueno, pues está bien de pronto entrar en algo donde digamos, todo va dirigido como hacia una idea, una filosofía. Creo que tiene el problema del dogmatismo que decía antes eso, pero entiendo que tiene virtudes ese tipo de escuela, ¿no? Yo mismo seguramente si yo hiciera una escuela, si yo creara una escuela, probablemente acabaría tendiendo a hacer una escuela con una filosofía muy determinada, ¿no? O sea que con esto te respondo y no te respondo, ¿no? No lo sé, depende ahí. Por ejemplo, ahora en San Sebastián hay una escuela muy interesante que se llama Cinescola Elías Querejeta, que si, bueno, Sí. veis ahí, es una escuela muy de autor en el sentido de que el que la ha ideado es un tipo que es un tipo bastante sabio, una especie de poeta del cine que se llama Carlos Mugiro, yo no lo conozco mucho, pero es un tipo que ha pensado mucho en la pedagogía del cine desde un lugar y finalmente le han dado el dinero y el espacio y los recursos para armar una escuela que es muy distinta, que no tiene, por ejemplo, nada de lo que es los puestos tradicionales de una escuela. No es que se enseña fotografía, montaje, interpretación, dirección, guión, no. Hay solo 3 líneas. Una es de curaduría,
de programación, de conservación, o sea, está preocupado por esas cosas, ¿no? De la conservación, la historia del cine, o sea, es decir, está más orientada para estudiosos del cine, para programadores futuros, para conservadores, en fin. Y luego tiene una línea que se llama creación. Y en esa línea, que es muy interesante, está muy pensada para cineastas, ¿cómo decir? Cineastas filmmakers, o sea, es decir, que lo hacen todo. O sea, que llegas ahí con un proyecto que has escrito, que vas a filmar tú y que vas a montar tú y lo vas a producir y distribuir tú. Y es muy interesante, creo, la línea de esa escuela y cómo se trabaja. Y yo a algunos alumnos que he tenido en otras escuelas, digamos, más convencionales, a cierto tipo de alumno le digo, hombre, yo creo que tú ahora deberías ir ahí si puedes, ¿no? Por ejemplo, este año me pasó con un alumno en concreto que le veía como con ese perfil, pero porque ya le sentía como muy maduro, que tenía un proyecto muy claro y que me parecía que ese proyecto lo iba a poder desarrollar muy a gusto si le seleccionaban en esta escuela, por ejemplo, ¿no? Bueno. Claro. Clarísimo. Y como docente o como profesor, en tu experiencia, ¿desde qué lugar te paras frente a una clase, digamos? ¿Qué tipo de docente crees que eres? Intento ir cambiando, voy aprendiendo cada vez, ¿no? No me considero docente, si es que yo soy muy autodidacta en ese sentido. Entonces, bueno, mucha escucha, clases cada vez intento que sean más abiertas, ¿no? Más espontáneas, menos rígidas. Sí que trabajo normalmente mucho los visionados, o sea, hay una parte casi como más de filosofía, ¿no? De pensar desde ahí, lo que intento deciros ahora muy resumidamente de los métodos de producción, para cuando son perfil de alumno, digamos, más filmmaker. Y luego me gusta mucho también el visionado, o sea, creo que el visionado y el análisis, no el análisis en el sentido crítico, analítico solo, sino más perceptivo, sensitivo. Eso lo intento trabajar mucho porque me parece que primeramente para ser un buen cineasta tienes que ser un buen espectador. Y yo veo a veces que hay gente que quiere hacer películas, pero cuando le pones una película de otro, no dan nada. Y entonces creo que ahí estamos perdidos. Es decir, si tú no eres capaz de sentir muchas cosas viendo películas, es muy difícil que luego las vayas a transmitir, ¿no? Entonces a veces hay un bloqueo con esto, ¿no? Porque gente quiere hacer cine, pero no tiene educada no sé, el paladar, no sé cómo decir, ¿no? Y la generosidad, ¿no? Que creo que es muy importante como abrir como, no sé, los conductos que tenemos de percepción del oído, de los ojos, para poder ver muchas cosas, disfrutarlas a ser posible, ¿no? Y que eso porque creo que es la manera de, disfrutando muchas cosas, que se te abran los sentidos y las ganas de hacer y de cuestionarte, ¿no? Las ideas que sueles tener al principio, que suelen ser bastante reducidas. Yo me encuentro mucho un perfil de alumno que tiene una idea del cine muy pobre, muy reducida, ¿no? Muy pequeña. Entonces lo que intento básicamente es agrandarle la idea del cine, o sea, hacerle ver, en la medida de mis posibilidades, que el cine es más grande, siempre es más generoso, es más variado y se pueden hacer más cosas de las que uno cree, yo mismo, ¿no? Es decir, y eso muchas veces, pues a través de visionados, películas, tal, ¿no? Intentar que sean buenos espectadores, ¿no? Lo que decía Borges de que antes pasa un gran escritor hay que ser un gran lector. Pues igual que creo que un gran pintor, Picasso era un gran, o Velázquez, porque fundamentalmente sabían ver mucho, ¿no? Sabían emocionarse, ¿no? Con las pinceladas de otros pintores y esa emoción les producía el deseo, entonces producir el deseo de pintar de una manera y también luego de contravenir eso, ¿no? Entonces diría, así por decir mucho, que mi trabajo para mí consiste en esa apertura, ¿no? En generar esa apertura y luego a lo mejor una cosa más práctica a veces también, ¿no? Bueno, intentar generar como espacios de creación, ¿no? De procesos de creación, creo que es importante. Yo he trabajado a varios niveles porque también me he involucrado mucho en un proyecto con adolescentes en institutos públicos, en colegios, desde hace muchos años. Y entonces hacemos un proceso de creación de varios meses con los chicos, ¿no? De pensar la película, pensar mucho desde esto que digo, desde el cine posibilista, desde lo que uno conoce, no pretender, ¿no? Empezar por contar por hacer películas a partir de cosas que uno no conoce, sino de lo que uno conoce, de lo que uno tiene cerca, ¿no? De su ciudad, de su lugar, de sus amigos, de sus cosas, ¿no? Trabajo mucho desde ahí. Genial. Ya me diste pie justo para ir a una de las preguntas que no quería dejar pasar, que es este proyecto que se estrena ahora en el Festival de San Sebastián, ¿no? ¿Quién lo impide?
que por lo que estuve leyendo, tú lo consideras, o por lo menos desde la productora lo presentan como una propuesta de cine inmersivo, ¿es así? ¿Tiene que Sí, ver ese proyecto con esta experiencia de formación con adolescentes? claro, todo tiene que ver, todo lo acabas conectando. O sea, cada película que te nace de un montón de circunstancias, como decía antes, y de cosas que vas haciendo, que vienes haciendo y que se te meten ahí, o sea, seguramente no habría hecho esta película si no hubiera pasado todos estos años con jóvenes adolescentes en clase, ¿no? En un aula. Ujú. Porque de pronto sentí que me lo podía permitir, ¿no? Que tenía como, bueno, que tenía todavía comunicación con gente mucho más joven que yo, ¿no? Estoy muy contento porque es un proyecto que empecé con jóvenes que tenían 15 años y ahora vamos a estrenar la película y tienen 20. No es que es un boyhood ni nada de eso, porque es un proyecto mucho más desastroso en el sentido de que es más un ensayo, bueno, sí, un proceso de pensar el cine con ellos, ¿no? Ajá. Y pensar un poco sus vidas y sus sentimientos y finalmente me di cuenta que no es una película sobre jóvenes, sino que es una película sobre nosotros, pero que los jóvenes nos ayudan a pensar cosas de nosotros que nosotros ya más mayores nos cuesta a veces pensar, ¿no? Ujú. Entonces es verdad que hay algo ahí que perdemos, ¿no? Con la edad y de pronto oyes por ejemplo, hay un momento en la película que me gusta mucho, que hay una chica con 16 años que hace una reflexión que le surge en el momento, en directo, delante de la cámara, hace una reflexión sobre la frustración y sobre cómo la frustración puede ser positiva, que yo cada vez que lo veo digo, esto es maravilloso porque que esta chica haya tenido esta intuición, lo que dice, ¿no? De que la frustración puede ser un motor positivo, de que lo puedes Wow. transformar, de que puede ser una energía motora, eso es algo que yo he tardado muchos años en darme cuenta, en Ujú. aprender. O sea, yo a los 16 años eso yo no lo sabía. Y sin embargo esa chica, no sé por qué, lo sabe y lo expresa muy bien, ¿no? En la película. Y sin embargo yo siento que eso es algo que he ido aprendiendo, ¿no? O sea, que en cada película que haces normalmente te frustra. Incluso cada día de rodaje de una película es frustrante por naturaleza. Porque el cine tiene algo frustrante, porque hay un choque con la realidad que siempre un poco te vence, yo creo, ¿no? Entonces, esa frustración a veces te puede matar, ¿no? Te puede hundir, pero si sabes cómo conseguir esa frustración, cómo convertirla eso en motor, ¿no? En decir, bueno, pues sigo, ¿no? Pues más, ¿no? Venga, pues voy a probar otra vez, ¿no? Pues ¿por qué no, no? Em, de alguna manera como que te pica, ¿no? Te escuece, te motiva, te lo tomas con humildad, ¿no? Y entiendes que sí, que las cosas no te salen exactamente como pensabas, pero sin embargo puedes volver a intentarlo, ¿no? A probar, porque quiere decir que eres perseverante y que todavía confías en ti y en lo que te vaya a llegar. Bueno, eso ya te digo, es algo que yo he ido descubriendo bastante ya de mayor haciendo las películas. Y sin embargo, esa chica que no ha hecho ninguna película tal, que está todavía en el instituto, de alguna manera lo ha intuido. Y me parece súper emocionante, ¿no? Pues la película está hecha de como de pequeñas revelaciones así, tiene esas cosas. Tiene otras muchas cosas la peli que me gusta con las que no estoy ni yo de acuerdo, ¿no? De cosas que los jóvenes expresan o dicen en la película y que también me gusta eso, ¿no? Siento que es mi película donde menos controlada por mí, donde yo me he puesto más al servicio de otros y eso me ha hecho muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Hay algunos fragmentos que yo pude ver por ahí en una suerte de teasers o trailers, digo por si alguno de los presentes quieren investigar un poco y ojalá que la podamos ver muy pronto aquí, obviamente en la pantalla de Cinemateca, ¿no? Ojalá que sí. Pero Estamos me entrando en los da, minutos finales de esta charla, así que si hay más preguntas o comentarios, es el momento. perdón, no levanté la mano con el, Adelante, Catalina. con el Vos ya sistema estás que te permitida. gusta, Enrique, te pido mil disculpas. No, que escuchándote me hizo pensar mucho en una película de Coutinho, Eduardo Coutinho, no sé si es como una referencia o si nada que ver, pero justo las cosas que En cuál? dijiste, Vale, lo conozco a él poco, más he visto algunas de sus películas, me gustan mucho. ahí va. No sé en cuál estás Él pensando. hace una película sobre adolescentes que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero después de esa película le hacen una película a él antes de que se muera, creo que es una de las últimas, al menos así lo recuerdo, en donde él dice que trabajar con adolescentes, que quién lo mandó a trabajar con adolescentes y en qué quilombo se metió y que ahora no sabe qué hacer, y tiene que ver un poco con lo que pasa en las pelis de él en general, que es esto un poco que decías vos de lo que de pronto aparece en los otros
como muy claramente y que lo ayudan a uno como a pensar no solo el cine, sino la vida, ¿no? Como una forma de estar en el mundo. Pero hablando de los adolescentes, me hiciste acordar a él como diciendo esto de que ¿quién me mandó a hacer una peli? Y no sé si de repente estaban linkeados ahí. Sí, no sé, no vi la película, mira, pues la voy a buscar, de Coutinho esta, pero no, yo fíjate, a ver, fue un proyecto que pasé por, como en casi cualquier película, pero en esta más, porque fue el proceso más largo que he hecho hasta ahora, ¿no? De una película, varios años, y era empecé a rodar sin absolutamente ningún plan más que un deseo como muy concreto de trabajar con una chica y un chico con los que venía de trabajar en la película anterior, pero de una manera muy diferente. Y entonces ellos los conocí con 13 años, habíamos hecho una película, la tenían 15 y me quedé como frustrado de nuevo, esa frustración que decía antes, de, vale, esta película ha estado bien, pero hay algo que me ha dejado frustrado y entonces necesito hacer otra cosa, ¿no? Y entonces con estos chicos les propongo simplemente como que ellos me digan y hacer algo más pegado a ellos, ¿no? Básicamente. Y eso luego se fue volviendo muy loco, la película se fue abriendo mucho a otros muchos jóvenes adolescentes y se perdió como el hilo, la película no tiene hilo, es muy caótica, me gusta eso. Y obviamente pasé por momentos como muy duros de decir esto de Coutinho, ¿no? Seguramente de quién me manda, de verme como muy yo también muy desnudo a veces, no muy reducido, pero en realidad en general fue una felicidad y lo pienso mucho, ¿no? Que estos jóvenes con los que ahora presentaré la película es que son mis amigos ahora. Les llevo 20 años, porque yo estoy a punto de cumplir 40 y ellos están todos ya como más o menos en los 20, gente nacidas, todos son como nacidos a partir del 2000, 2001. Y a varios de ellos de verdad que los quiero mucho, los considero amigos y creo que ellos me quieren y que me sorprenden, que me llaman a veces y me dicen ¿qué tal estás? ¿Cómo te va esto? Que me preguntan incluso por mis problemas, lo cual a veces ni mis amigos de mi edad ya me preguntan por las cosas y de pronto estos chavales Es decir, que fue una película realmente de amistad y no los maldigo, al contrario, estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de acompañarles todo este tiempo porque realmente el retrato es muy desnudo de ellos, ¿no? Están muy expuestos y siento que les robé un poco del alma y de cosas. Y entonces estoy básicamente muy agradecido. Creo que eso se nota en la película. No sé cómo es la de Coutinho, porque entiendo que, claro, todo depende de nuevo de cómo lo hayas trabajado. Pero en mi caso fue muy alegre y los momentos de sufrimiento fueron más por mí mismo. Es verdad que hay veces que tienes que ir detrás de ellos y cosas así, y que nadie tenía mucha certeza de nada, pero era yo contra mis propios demonios o mis propias incapacidades muchas veces, ¿no? Ahí Inés compartió el título de la película que se llama Últimas Conversas, por si la quieres buscar. Sí. No, y Gracias. yo quería agregar que el método de Coutinho en ese sentido es como lo opuesto, ¿no? Como que él cree que en realidad en el encuentro que tiene con estos jóvenes, que en general eso, no sé, pueden ser, creo que es un poco como su método, la idea de que se produce algo en ese encuentro con el otro en torno a un tiempo o no, y entonces antes de eso las productoras citan a estos jóvenes, en el caso de otras películas citan a las diferentes personas que él le interesa o se propone conversar, y entonces no tiene que ver con esto que vos decís de todo un tiempo crecer y que de pronto, o sea, como que en ese sentido es diferente, pero me hizo acordar por lo de los adolescentes. Sí, no, y porque él tiene este método, ¿no? Esta manera de trabajar tan fuerte con respecto a la conversación, el diálogo. Fíjate, me hubiera gustado mucho verla, me la habéis descubierto tarde, porque sí que, por ejemplo, en mi película hubo mucho trabajo de conversaciones, que me encanta con los jóvenes de así, sentados, ¿no? Frente a la cámara, ellos hablando, pero en mi caso luego se prolonga mucho a otros tipos de situaciones, digamos, más cercanas a la ficción, bueno, como más de situación, ¿no? De puesta en situación, de cosas. Entonces, sospecho que por ahí serán diferentes, pero bueno, la veré. Gracias por la información. Me Genial. encantan las películas de conversación a mí. Bueno, estamos llegando, como decía, en los últimos minutos de esta charla. Yo tengo una última pregunta, o más bien sería un tema en sí mismo para otra charla probablemente, pero hay algo que en las escuelas de cine, por lo menos en la nuestra, no enseñamos estrictamente,
y que tiene que ver con lo que yo llamo la dimensión pública del cineasta, digamos, ¿no? Que es algo, que es esto de que, bueno, uno hace una película y la pone, o alguien la pone a disposición del público en diferentes ventanas, ahora las plataformas, o con suerte las salas de cine. Después está la crítica, están los festivales. Es un poco una pregunta, pero también un pedido de reflexión para los futuros cineastas, ¿no? ¿Cómo te llevas tú con esa dimensión, Jonás? ¿Y qué has aprendido después de varias películas sobre qué lugar ocupa esa dimensión en tu proceso como creador, ¿no? Porque en definitiva hacemos películas para que las vea alguien y en el mejor de los casos tener un feedback, las comenten, saber qué le pasa a los demás con esa película, ¿no? Y muchas veces pasa que no lo sabemos, en realidad. Claro. ¿Quién no ha estado en un preestreno de un amigo y lo ves, se aplaude y luego en realidad es felicitaciones por haberla estrenado y nunca sabes qué impresión realmente dejó esa película en personas más o menos cercanas, ¿no? Claro. Bueno, es bastante complejo esto que propones, ¿no? Es como, por un lado, a veces creo que los cineastas estamos un poco tenemos excesiva exposición. Creo que todavía porque el cine, por un lado, está perdiendo lugar, ¿no? Eso está claro, que el cine no tiene el lugar que tenía antes socialmente, ¿no? Y sin embargo, todavía hay algo, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales que le siguen dando un lugar al cine que en realidad yo creo que ya no le corresponde. Es decir, que seguimos viendo, ¿no?, los grandes festivales, ¿verdad? Vemos a los cineastas ahí en las alfombras rojas y todo esto que yo decía antes, que es medio inevitable, a veces te colocan ahí, lo que sea. Me llevo mal con eso. Me parece que además es pernicioso para el cine, que genera una idea del cine mala, o sea, que está en realidad muy alejada del cine, que no es el cine, que eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, esto que tú comentas, ¿no?, de la sala, el qué dirán los demás, igual, ¿no? A veces tengo la sensación de que estamos demasiado obsesionados por saber qué dirán los demás. Y hay un punto que digo, que digan lo que quieran, pobres. O sea, tampoco, a veces parece que está el cineasta ahí como detrás de qué te ha parecido, ¿no? Que hay un punto que nos obsesionamos mucho, ¿no? Hay que confiar, o sea, es decir, obviamente es importante que alguien te devuelva, ¿no? Que tener retornos importantes en la vida, ¿no?, de las películas. Cuando hacemos una película casi siempre buscas a unos primeros amigos o personas de confianza o anónimos que quieres que la vean y te digan algo. Pero yo cada vez menos, o sea, confío en que siempre va a haber gente creo que a alguien le va a gustar la película y probablemente a mucha gente no le va a gustar nada y está bien eso. Que a veces esa cosa como de querer gustar a todo el mundo es muy malo. Imposible. Ya no es imposible, es que no es deseable. Es que no es deseable. Juan Ramón Jiménez, que era este poeta español, tiene un aforismo que me gusta mucho que dice gustar, pero no demasiado. He pensado mucho en ese aforismo, que me parece sabio, porque hay una obsesión por gustar demasiado todo el rato, todo el tiempo, y creo que eso además no te ayuda nada en el proceso de creación de hacer la película. Te esclaviza, Ahora la gente hace mucho ya la película pensando en el estreno, en la plataforma, en donde se va a exhibir, en el festival de turno, no sé qué, y salen películas que se nota mucho eso para mal, ¿no? Y, ¿no?, incluso en los coloquios. A mí a veces ya cada vez me da más pudor, por ejemplo, ir a un coloquio y presentar la película porque siento que estoy violentando a la gente que ha querido ir a ver la película, que parece que me tienen que dar a mí una respuesta, que me tienen que dar un feedback, que me tienen que... O sea, estoy con eso un poco... Deja a la gente en paz, ¿no?, que piensen lo que quieren y me gusta mucho pensar que habrá alguien que habrá ido a ver la película y que saldrá caminando a su casa y tendrá unos sentimientos con respecto a la película, que le gustará o no, o la odiará, y está bien eso. Claro, de vez en cuando agradeces que alguien de pronto pues, te llega o te encuentras en un sitio y alguien se te acerca y te habla bien de la película o te escribe una carta, pues obviamente esto te llena muchas veces y de vez en cuando lo vas a necesitar, ¿no? Pensar que no estás solo, o sea, que alguien... Haces, claro, las películas pensando en comunicarte con los demás, ¿no? Yo lo pienso mucho en transmitir a los demás, por supuesto. Pero creo que no me tengo que confiar en que hay alguien ahí y que no pasa nada. Que no deseo que no tienen por qué ser tantos. El cine también, como es tan disparatado y tan caro, casi siempre parece que todo tiene que ser exitoso, todo tiene que ser millones de espectadores y de público, y hay veces que es como un poeta que de pronto pues tiene unos lectores, unos pocos, y está bien. Ojalá pudiera ser así, ¿no? Que pudiéramos hacer una película que tuviera un espectador o dos que le gustase y ya eso sería maravilloso, sería mucho. Alguien que de pronto un poco le cambia, un poco le afecta.
Ya eso sería increíble. Y lo que pasa es que parece que para una película eso es demasiado poco, ¿no? Y eso es una pena que tiene el cine, ¿no? Por el hecho de ser tan complejo, ¿no? En cierta manera, de fabricar, ¿no? El proceso. Pero ya te digo que yo mi sensación es como deja, ¿no? O sea, no sé. Genial. Bueno, tenemos que ir cerrando lamentablemente. Sería un placer seguir charlando, pero allá ya son las 10:30 de la noche y seguro estás cansado. Si alguien De quiere vuelta, algo más, estaré encantado y cerramos. Jonas, sí, que te ocupes como productor de que nos llegue la película. Vale, sí, estoy. ¿Dónde estáis? ¿Sois todos de Uruguay, los que estáis aquí? Estamos en Montevideo, sí. De video. Hombre, ahí confío porque hasta ahora la Cineteca siempre ha sido muy, muy amable con las películas nuestras. Entonces confío en que sí, que podáis ver Quién lo impide pronto, de hecho. O sea, ojalá que en este otoño, o sea, en este que será vuestra primavera, confío, ¿no? En que por ahí. Ojalá. Genial. ojalá que sí. Bueno, gracias a todos, gracias Jonás de vuelta, muchas gracias por este encuentro virtual, que ojalá muy pronto podamos tener uno nuevo más presencial aquí en la Cinemateca o en la nueva ECU, donde sea. Muchas gracias de verdad y mucha suerte con esos proyectos. Gracias a vosotros, que bueno, el rato que hemos pasado, que espero no haber pegado mucha chapa, me quedo con ganas de escucharos más. Pero bueno, no sé. Hagamos otra, yo que sé, o no sé. Ya encontraremos si no maneras y si no Claro que también, sí. si queréis, si algo se os ha quedado como, no sé, que os da vergüenza o lo que sea, le podéis escribir a Enrique, como mandarle algo que no sé, que queráis tal y que él me pueda enviar, si alguien tiene deseo, pues a través de Enrique creo que es fácil como tener un poco de comunicación en adelante. Si queréis, de verdad, yo feliz, y a veces tardo en cosas en responder por mi propia lentitud y por ahora los líos, pero que estaré encantado me gusta también, me gustaría escucharos más o leeros o lo que sea, o ver cosas. Así que Muchas nada, que gracias, gracias, Jonás. ¿no? Y que vaya bien, que vaya bonito y que suerte a todos y a todas.